Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Un saludo muy especial para todos ustedes. Mis mejores deseos desde el fondo de mi corazón para todos ustedes que nos escuchan hoy, que se conectan una vez más a este medio de la tecnología, pero también a esta conexión de fe, a esta conexión espiritual que podemos establecer con la gracia del Señor para juntos crecer en nuestra santa fe católica. Desde cualquier lugar desde donde nos escuchan, sean todos cordialmente bienvenidos y les agradezco inmensamente por su fidelidad, porque nos acompañan semana tras semana en su programa de nuestra Iglesia Católica. Vamos a iniciar entonces, sin más demoras, poniéndonos en las manos de nuestro amoroso Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una vez más, Señor, queremos elevar nuestra mirada, nuestros ojos, nuestro corazón hacia ti, contemplando este nuevo día que nos regalas, pidiéndote, Señor, por aquellas personas que comienzan, sí, este nuevo milagro que les regalas, que les concedes, pero en medio de muchas dificultades, de muchos padecimientos, de muchos sufrimientos. Cada día trae su propia carga, sus propias preocupaciones. Decía tu Hijo Jesús, cuando nos invitaba a confiar plenamente en ti, a no pensar que nosotros somos capaces de vivir esta vida lejos de tu presencia. Es por eso que te queremos pedir que permanezcas con nosotros y de manera especial que fortalezcas a todas estas hermanas y a todos estos hermanos que más lo necesitan porque están padeciendo en su cuerpo, en su mente, en su alma, en su historia, en su familia, en su situación económica, en las relaciones con otras personas, en su estatus en este país, que están padeciendo en su fe también, quizás porque tengan dudas o porque hayan sido confundidos por quienes venden un evangelio diferente del que tu Hijo Jesús nos proclamó, evangelio que es el mismo y que tu Santa Iglesia que fundó tu Hijo Jesús sobre Pedro sigue predicando con fidelidad desde hace ya más de 2000 años. Asístenos a todos con la gracia del Espíritu Santo. Danos siempre hambre y sed de ti. Cólmanos esa hambre y esa sed en la Santa Misa, cuando recibimos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu Hijo, cuando recibimos tu santa palabra, que es interpretada correctamente solo por la Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, que es la Santa Iglesia Católica, única iglesia que tu Hijo fundó, única iglesia que te pertenece a ti, Dios Trino y Uno. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a meditar en este tercer domingo ya de la Cuaresma, en el Evangelio que tomamos de Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante.
Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono, para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra que nos presenta nuestro Señor Jesucristo en su Santa Iglesia en este tercer domingo de la Cuaresma es una palabra fuerte, es un llamado firme, un llamado lleno de amor, pero también lleno de firmeza y de autoridad, un llamado lleno también de urgencia para todos nosotros, un llamado al arrepentimiento, a la conversión, al cambio de vida. Hay tristemente una tendencia muy extendida entre muchos hermanos y hermanas que profesamos nuestra santa fe católica, y es la tendencia a conformarnos en nuestra vida de pecado y a expresar nuestra fe de una manera, pero mientras vivimos de una manera completamente diferente. Toda la influencia social, toda la influencia cultural, material, económica que vivimos nosotros, todo el paganismo, todo el relativismo y el materialismo propios de este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, un tiempo en el que cada vez más sacamos a Dios de todos los ambientes humanos en los que nosotros nos movemos, nos ha llevado a tener una fe contaminada, una fe no auténtica, una fe no genuina. Hemos ido convirtiéndonos gradualmente en cristianos paganizados, en cristianos materialistas, en cristianos que relativizamos la verdad de Dios, que acomodamos la verdad de Dios y que acomodamos nuestra fe según nuestra propia conveniencia. Si las Sagradas Escrituras nos muestran cómo Dios en su misericordia y en su amor tomó la decisión de crearnos a nosotros, seres humanos, hombre y mujer, a su imagen y semejanza, en la sociedad actual y en los tiempos actuales vemos que se ha invertido esta realidad. Ya no queremos vivir nosotros como imagen y semejanza de Dios. Lo que hacemos ahorita es tratar nosotros de acomodar la fe y de acomodar nuestra vivencia de la experiencia de Dios, de tal manera que cada persona quiere crear un Dios a su propia imagen y semejanza, un Dios según su conveniencia, un Dios según sus intereses, un Dios según sus gustos. Si esta realidad tan triste acontece aún dentro de la Iglesia de Jesús, la Iglesia Católica, en la que nosotros, que somos verdaderos cristianos, estamos constantemente atacados por las tentaciones y por las acechanzas del demonio que quiere alejarnos de Dios. ¿Cuántas más cosas nos suceden en todos estos grupos bíblicos que se autoproclaman iglesias, pero que en verdad son solo sectas? Pequeños grupos en los que se predica un evangelio diferente del que Jesús vino a traernos de parte del Dios de los cielos. Grupos y sectas en los que cada pastor, cada fundador de estas pequeñas congregaciones acomodan el contenido de las Sagradas Escrituras a su propia conveniencia y a su propia, para favorecerse a sí mismos. Grupos en los que, en lugar de sembrar el amor de Dios, el amor que vino a predicarnos Cristo nuestro Señor, lo que hacen es llenar el corazón de todos sus seguidores de un odio absolutamente irrazonable en contra de la Iglesia Católica, en contra de
de la Eucaristía, en contra del Papa, de los sacerdotes, de la Virgen María. Estamos en los tiempos en los que la opinión personal y la opinión de la mayoría son lo que define el concepto de la verdad. Ya no piensan algunas personas que existe la posibilidad de una verdad única, eterna, verdadera, absoluta. Ya la verdad está relativizada y subjetivizada a la opinión personal del que quiera opinar y pensar lo que le dé la gana. Ya no queremos tener a Dios ni en el gobierno, ni en las leyes, ni en los edificios públicos, ni en las escuelas. Tristemente, ni siquiera en muchas familias está ya la presencia de Dios, porque lo hemos reemplazado por el dinero, por el trabajo, por el poder, por las actividades económicas que nos dan cierta comodidad y cierta seguridad, o por los compromisos y las actividades de nuestros hijos que ofrecen siempre excusas y justificaciones, pretextos absurdos para no asistir a la Santa Misa semanalmente, para no orar en familia, para no acercarnos a Dios. En medio de circunstancias tan negativas como esta, es en las que Jesús mismo, el Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Salvador, nos está llamando con urgencia, con firmeza, con autoridad, con amor, a la conversión, al arrepentimiento, al cambio de vida. Nos está mostrando Jesús con esta palabra tan fuerte del día de hoy, que no es verdad que sea solo suficiente creer en el corazón que Él es el Señor y profesar esta verdad con los labios para ser salvados. No, Jesús nos está llamando a un arrepentimiento verdadero, a un cambio no de religión, para quienes piensan que haciéndose protestantes es como van a acercarse más a Dios, nada más lejos de la realidad. No es tampoco siquiera un cambio de mentalidad, es un cambio de vida, es un cambio de conducta, es un cambio de corazón, es una metanoia, es decir, como lo indica esta palabra griega, es una conversión total de nuestra persona a través del auxilio del Espíritu Santo para convertirnos en personas nuevas, en criaturas nuevas, en hombres y mujeres nuevos. Y no podemos hacer esto, no se puede lograr esta meta en nuestra vida si no le damos lugar a la presencia de Dios, quien a través de su santa palabra, quien a través de las enseñanzas de su iglesia, de la Iglesia Católica, quien a través de los medios de salvación que ha dejado justamente en su iglesia, como los sacramentos, como la oración, los actos de caridad, quien en su gran amor y en su gran misericordia nos perdona siempre los pecados cuando los reconocemos y cuando acudimos al sacramento de la confesión para que seamos reconciliados nuevamente con Él. No lo podemos hacer si seguimos viviendo como estamos, así cómodos, tranquilos, relajados, pensando que no vamos a morir, que nuestra vida va a ser eterna en esta vida, en esta tierra, en esas circunstancias terrenales y temporales en las que nosotros vivimos. Estamos llamados nosotros a pensar nuestra vida a medida que confrontamos la realidad de nuestra muerte. Es decir, tenemos que tener claro que un día vamos a morir, que un día le vamos a dar cuentas al Señor de nuestra vida, así como estas personas de las que se habla hoy en el Evangelio, que no eran más pecadoras que las otras personas que habitaban en Jerusalén, como dice Jesús, y que no eran seguramente más pecadoras que muchos de nosotros en estos tiempos en los que ya socialmente Dios no tiene lugar, algo que evidenciamos con mucha tristeza. No tenemos la vida comprada, la vida en realidad no es nuestra, Dios nos la ha prestado, somos administradores de esta vida y Dios lo que quiere es que nosotros la vivamos según su santa voluntad. No todo el que me diga Señor, Señor, se salvará. Nos lo dice Jesús, de tal manera que yo los invito a ustedes
mis hermanos y hermanas cristianos católicos, a que vivan con autenticidad su fe, que no sean mediocres, que no sean comodones, que no sean convenencieros, que no sean hipócritas, que vivan su fe según el querer de Dios, no según su propia conveniencia y su propia opinión. E invito a los hermanos que, habiendo sido cristianos católicos, se apartaron de la iglesia de Jesús y que están militando ya supuestamente en la fe cristiana, pero al interior de estos grupitos y sectas, que no se dejen engañar. Ustedes no están salvados todavía, hermanos. El único que es capaz de determinar si estamos salvados o no es Dios. Ningún pastor, ningún, entre comillas, profeta o entre comillas, apóstol o entre comillas, evangelista, que se han nombrado a sí mismos como tal, tiene la facultad de Dios, la autoridad de Dios, el poder de Dios para decirles que ya están salvados. No es cierto que ya están salvados. La salvación es la promesa de Dios para nosotros cuando la recibimos con humildad, con sinceridad, cada día de nuestras vidas. Y cuando con perseverancia, con constancia, llenos de esperanza, animados por la fe, guiados por el amor de Dios, luchamos contra las tentaciones, tratamos de ser mejores cada día, superamos nuestras situaciones de pecado, nos parecemos cada vez más a Cristo. Que el Señor misericordioso, que nos ha llamado a vivir la fe, a practicarla, a celebrarla en su Santa Iglesia, nos anime siempre con la gracia del Espíritu Santo para que seamos nosotros todos cada día verdaderos discípulos al estilo de la Santísima Virgen María, quien no solamente escuchó y leyó la santa palabra de Dios, sino que también la meditó, pero más importante aún, la hizo su propia norma de vida, cumplió plenamente la santa voluntad de Dios y nos manda en Juan capítulo 2 a que nosotros obedezcamos a su Hijo Jesús. Amén. Hermano separado, te hablo con toda franqueza. ¿Te has preguntado acaso cuándo empezó tu iglesia? ¿Y quién es el fundador? Y actualmente ¿quién la encabeza? Quiero ayudarte, mi hermano, a salir de ese error. Solo la Iglesia Católica es la que Cristo fundó, y estando fuera de ella no hay ninguna salvación. Sabatistas son fundados por Elena G. de White. Carlos Russell fundó los Testigos de Jehová. Luz del Mundo Aarón Joaquín. Los Mormones José Smith. Quien ha fundado tu secta es un hombre pecador, aunque digas que lo hizo por una revelación. Es una visión maligna, Cristo no la
tiene poder y se puede transformar en un ángel de luz para poder engañar. Segunda a los Corintios 11:14, ahí lo puedes comprobar. Sabatistas son fundados por Elena G. de White. Carlos Russell fundó los Testigos de Jehová. Luz del Mundo Aaron Joaquín, los Mormones José Smith. Hemos venido desde la semana pasada abordando este tema tan importante, fundamental de la vida cristiana vivida dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia Católica, y que es un tema del que tenemos que hablar necesariamente, porque muchas personas que se han alejado de la Iglesia Católica y que se han cambiado de religión no lo saben, o si lo saben no les importa porque no hacen caso de lo que la Santa Biblia enseña, porque no le creen a la Santa Biblia, o porque simplemente se conforman con aprenderse unas pequeñas citas bíblicas, unas pocas citas bíblicas acerca de ciertos temas, todos ellos relacionados en contra de las enseñanzas y de la vivencia de la fe en nuestra Santa Iglesia Católica, y se dedican entonces a proclamar que ya están salvados, como decíamos en la oración, y a considerar que ya están en la verdad, lo cual es totalmente falso, lo cual es totalmente equivocado. Y este tema del que estamos hablando es el tema del gran pecado que cometen todas aquellas personas, hermanos y hermanas que antes eran católicos, que recibieron los sacramentos, que fueron incorporados al cuerpo de Cristo, al único cuerpo de Cristo, porque Jesús solo tiene un cuerpo y ese cuerpo es su iglesia, que se desposaron con Cristo porque nosotros como iglesia somos la única esposa de Cristo, para irse entonces a prostituirse en todas estas iglesitas, secticas, grupitos, changarritos que se autoproclaman cristianos y que inclusive tienen el descaro de llamarse Iglesia de Jesús, Iglesia de Dios, cuando saben ellos mismos que no son en realidad sino iglesias piratas en las que la fe se vende muy barata y en las que se proclama un evangelio diferente del evangelio de Jesús. Seguramente muchas hermanas y hermanos no lo saben, de estos que ya se han retirado porque se han dejado confundir y engañar por las sectas. Seguramente no saben que han cometido un pecado mortal, un pecado que inclusive genera un tipo de excomunión, porque al alejarse de la única fe verdadera que es predicada y enseñada en la única iglesia de Jesucristo, que es la Iglesia Católica, han rechazado ellos mismos no solamente a la iglesia de Jesús, sino a Jesús mismo, porque no se puede ser cristiano verdadero en una iglesia que no sea la verdadera iglesia que Jesús fundó. No se puede afirmar que se vive plenamente la fe cristiana si no se está en la iglesia única que Cristo fundó. En todas las otras iglesitas podrán tener pedacitos de la verdad, chispas de la verdad, como dice el Concilio Vaticano II, pero no tienen la verdad, no predican la doctrina verdadera de los apóstoles que la aprendieron de Cristo y que la Iglesia Católica por más de 2000 años ha enseñado y ha transmitido. Por eso comenzábamos la semana pasada hablando de los pecados en contra de la fe, cuando a través del Catecismo de la Iglesia Católica, desde el numeral 2087 en adelante, mirábamos unas definiciones muy importantes de las formas en las que se puede pecar en contra de nuestra fe. Y decíamos que la primera de ellas es la duda voluntaria, es decir, aquella duda en la que nosotros somos culpables, tenemos cierto pecado, porque por mediocres, por flojos, por perezosos, por comodones,
no nos dedicamos a buscar la verdad y creemos cualquier tontería, cualquier fábula, cualquier historia, cualquier interpretación absurda, ridícula y demoníaca que cualquier payaso que lleva su Biblia bajo el brazo aparece leyéndonos allá en nuestra casa. También hablábamos de una duda involuntaria, que es aquella en la cual nosotros no somos verdaderamente culpables, o al menos no totalmente culpables, porque nuestra limitación humana nos lleva a tener esta clase de dudas, pero es allí donde estamos llamados a abrirnos en la fe, no en la razón o en el entendimiento, sino en la fe, a confiar en la verdad revelada por Dios en su iglesia, en la iglesia católica. El artículo 2089 del catecismo nos hablaba también de la incredulidad, que es el menosprecio, el desprecio o el rechazo de la verdad revelada por Dios en su iglesia, en la iglesia católica. Y hablábamos también de la herejía, que es la negación irracional, la negación terca y invencible, se puede decir también, de quienes enseñan verdades contrarias a la fe que ha sido proclamada por la Iglesia Católica, que recibimos nosotros de Cristo mismo. Y el último y el gran pecado es entonces el de la apostasía, que es el rechazo total de la fe cristiana. Y dirá algún hermano protestante, es que yo no rechazo a Cristo y yo no rechazo la fe cristiana, porque la iglesia en la que yo estoy ahorita, la iglesia pentecostal o la iglesia mormona o la iglesia adventista o la iglesia bautista o en la iglesia de los testigos de Jehová, etcétera, aquí también predicamos a Jesucristo. Por tanto, aquí somos también una iglesia cristiana. Falso. Una vez más, ahorita lo vamos a ver ya con las Sagradas Escrituras también, pero se los adelanto, no se puede ser cristiano de verdad si no estás en la iglesia de Cristo. Estarás en la iglesia de don William, o de don Alfonso, o de don Mario, o de don Pepe, o de don Clemente, o de don Pergamino, la que tú quieras, de doña Pepa, pero no estás en la iglesia de Cristo. Por lo tanto, no eres cristiano. El nombre de cristiano es el nombre de aquellos que en nuestra vida hemos recibido con el bautismo el nombre de Cristo. Portamos el nombre de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Y la iglesia de Cristo solamente es una. Mateo 16, del 18 al 19. Duélale al que le duela. Mientan como mientan. Argumenten lo que les dé la gana, pero la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, nos dice que Jesús fundó una sola iglesia y que esa iglesia la fundó sobre Pedro. Y para quienes dicen que Jesús no fundó la iglesia sobre Pedro, sino sobre la profesión de fe de Pedro, y que por tanto Jesús torció la mano y se señaló a él mismo cuando dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia. El texto que sigue a continuación no da lugar a dudas. Es a Pedro al que Jesús le estaba hablando. Es a Pedro al que Jesús le cambió el nombre porque se llamaba Simón. Juan 1:42. No se llamaba Pedro. Jesús le puso ese nombre. Y se lo puso fue porque le confió la misión. Y luego es a Pedro al que Jesús le dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Por más mentiras, por más argumentos, por más tonterías que se inventen todos estos payasos, sinvergüenzas, ladrones, extorsionistas de los pastores protestantes, la verdad es una. Jesús fundó una sola iglesia. Y si no estás en esa iglesia de Jesús, no puedes decir que eres cristiano. No puedes decir que aceptas a Cristo como Salvador cuando estás rechazando a esa iglesia de Cristo que es su cuerpo, a esa iglesia de Cristo que es su esposa. Por eso la apostasía es la gran falta, el gran pecado de todos estos cristianos católicos que, movidos por la confusión y por el error, por la duda, por la incredulidad, se dejaron arrastrar al interior de estos grupos y de estas sectas, no para ser salvados, al contrario, para ser perdidos y para ser confundidos en la verdad y predicar en lugar de la verdad el error. Y ahí no se puede ser cristiano.
Si te apartaste de la iglesia de Cristo, si te apartaste de la iglesia católica, cometiste el gran pecado de la apostasía y necesitas reconciliarte con Dios, no directamente con Dios. Malas noticias. Para eso el Señor dejó el sacramento de la confesión, Juan capítulo 20, versículos del 19 al 23. Así cualquier pastor protestante, mentiroso, sinvergüenza, lo niegue. Juan 20, 19 al 23 no deja tampoco lugar a dudas. La reconciliación, el perdón de los pecados, la misericordia de Dios se manifiesta solamente, exclusivamente, a través del sacramento de la confesión. Así tú mientas, mentiroso, sinvergüenza, pastor, entre comillas, pastor. Quien se sale de la iglesia católica, quien se aleja de la verdadera fe, está rechazando a Cristo y está cometiendo entonces el gran pecado, el pecado mortal de la apostasía. Esa gran falta de la apostasía está castigada por la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es la esposa de Cristo, con excomunión. Todos aquellos católicos que se han alejado de la iglesia y que se llenan la boca diciendo luego: yo antes era católico y era drogadicto y era borracho y era infiel y le pegaba a mi mujer y era homosexual y me acostaba con hombres. Y ahorita que ya estoy en la verdadera iglesia, que son todas estas sectas según ellos, que son la verdadera iglesia, estoy en la verdad. Nunca fuiste católico. Mentiroso. Embaucador. Nunca viviste verdaderamente tu fe católica porque no la conocías, porque no te importaba, porque tu Dios era el dinero, era tu comodidad, eran tus gustos, pero no eras católico. No ibas a la misa, no te confesabas, no leías la santa palabra de Dios, no meditabas en su palabra, no hacías actos de caridad, no luchabas contra tus pecados y contra tus tentaciones. No eras católico en realidad. Pero alejándote de la iglesia cometiste un pecado mayor de todos esos que habías cometido. Te volviste un apóstata, te convertiste en un apóstata. El primer apóstata fue Judas. Eres el primero de todos los apóstatas. Cada hermano, cada hermana católico, católica que se han alejado de la iglesia de Jesús, se han convertido en un nuevo Judas. Al igual que tu hermana que te fuiste de la iglesia, al igual que tu hermano que te fuiste de la iglesia, también Judas se alejó del grupo que Dios había escogido en la persona de su Hijo Jesús. Judas también creyó en Jesús. También Judas lo dejó todo y siguió a Jesús. Y Juan, en el capítulo 2, versículo 11 de su evangelio, nos dice que después del milagro que hizo Jesús cuando transformó el agua en vino, milagro, entre otras cosas, que hizo Jesús, no porque ya hubiera llegado su tiempo, sino porque su madre, la Virgen Santísima, se lo pidió y él cumplió ese favor, ese milagro, ese deseo, de la Virgen María a través de su intercesión, obrando así ese milagro en favor de esta familia, de esta pareja. Nos dice Juan en ese pasaje que después de ese signo creyeron en Jesús sus discípulos, es decir, también Judas creyó en Jesús. Pero a medida que avanzaba el ministerio público de Jesús y cuando se estaban acrecentando día a día el rechazo de los judíos, el aparente fracaso de la predicación de Jesús, que era muy diferente de la que predicaban con intereses mezquinos y mañosos, todos estos rabinos y fariseos, a medida también que se veía ya aparecer la persecución y aún la muerte de Jesús en la cruz, Judas decidió dar un paso atrás y abandonó la fe en Jesús y lo entregó a la muerte. Y tu hermano, tu hermana, que antes estabas en la iglesia de Cristo y que por el pecado de un sacerdote, por las críticas a servidores, a líderes de la iglesia, por tu propia conveniencia, porque no te querías comprometer, porque por perezoso no leías la Biblia, etcétera. Por todas estas razones, como Judas, te apartaste de la iglesia de Jesús y como él, te convertiste también en un apóstata. Lo último que te falta es quitarte la vida.
Lo último que te falta es colgarte también en un árbol porque tu vida ya no tiene sentido y porque llega el momento en el que en esas sectas en las que aparentemente te enseñan la verdad, lo que están haciendo es robarte. Y cuando te das cuenta de que te robaron y te engañaron, casi hasta te vas a querer ahorcar. Nomás te falta eso para parecerte lo más posible a Judas, al que te inspira. Hay una serie de mentiras que los hermanos protestantes utilizan, pastores protestantes utilizan para engañar a los católicos mal formados, mediocres, perezosos, flojos, sinvergüenzas, y poderlos arrastrar entonces a esas sectas, a esos grupos, a esas denominaciones, a los que cada uno de ellos le pone el nombre o el título de iglesia cristiana y que afirman descaradamente inclusive ser la iglesia de Jesús, así hayan sido fundados hasta el año pasado, no sabiendo ni siquiera que hace 2000 años es que Jesús fundó una única y verdadera iglesia, y tienen ellos el descaro, la desfachatez de decir que su iglesita, su changarrito, que no tienen ni 10, ni 15, ni 20 años, quizás ni 100 años, quizás ni 500 años, es la iglesia de Jesús. Y suelen entonces ellos decir una serie de mentiras en torno a las cuales van construyendo su doctrina demoníaca, satánica, infernal, para ir alejando entonces a los cristianos católicos de la iglesia de Jesús. Y antes de enumerar estas mentiras, llama la atención en primer lugar cómo es solo a la iglesia católica a donde acuden todos estos pastores mentirosos, sinvergüenzas, extorsionistas, a reclutar a sus seguidores. Nunca vemos a un pastor protestante de los metodistas, por ejemplo, que se vaya para los seguidores de las iglesias pentecostales, que son muchísimas, a tratar de reclutar allá. Nunca vemos a un bautista tratando de convencer a un testigo de Jehová. Nunca vemos a un testigo de Jehová tratando de convencer a un adventista. No, todos estos sinvergüenzas, como plagas, llegan a atacar el árbol santo de la iglesia católica y se llevan de allí a sus seguidores. Eso tiene una explicación bíblica también. Si miramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, cuando está Jesús hablando de él mismo como el buen pastor, habla Jesús de lobos que llegan a atacar sus ovejas. Claro, nosotros que somos las verdaderas ovejas de Cristo, somos las ovejas que somos atacados por los lobos, que son todos estos pastores protestantes, ladrones, sinvergüenzas, extorsionistas. Se entiende, tiene sentido que nosotros seamos a quienes atacan todos estos lobos. Un lobo no va a robarle su presa a otro lobo. Un lobo va a venir al rebaño donde sabe que están las ovejas. Y es por eso que llegan en desbandada todos estos sinvergüenzas a hacer daño únicamente en la iglesia de Cristo. Y cuando miramos nosotros también en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, una vez que el demonio ha tratado de dañar al hijo de la mujer que estaba encinta y que acaba de dar a luz, que es Cristo nuestro Señor, y una vez que ha querido también dañar a esta mujer a la cual se le han dado las alas del águila para que se eleve a lo más alto de los cielos, lo cual es una figura hermosísima de la asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma al cielo. Dice el autor del libro del Apocalipsis, San Juan, el evangelista, que a continuación entonces el demonio despechado se fue a hacer la guerra a los otros hijos de la mujer. ¿Y quiénes somos los otros hijos de la mujer? Nosotros, los que desde Génesis capítulo 3, versículo 15, hacemos parte del bando de la mujer. ¿Y quiénes nos atacan? Todas estas sectas protestantes que no hacen parte del bando de la mujer, sino que estaban ya profetizadas y anunciadas en Génesis 3:15 como hijos de la serpiente. ¿Y cuál es la serpiente? Satanás. ¿Cuál es el papá de todos los protestantes? Satanás.
¿Quién fue el primero al que se le ocurrió agarrar la Biblia y a través de la Santa Biblia tratar de confundir al mismo Jesús? Satanás. Mateo capítulo 4. ¿Qué es lo que hacen todos estos sinvergüenzas? La misma estrategia. Toman la Biblia y te leen un pedacito como su papá, Satanás, y así te confunden. Por eso, también Judas, nos dicen los evangelios, dejó que entrara en su corazón el demonio y por eso se convirtió en cristiano. No, en apóstata. Lo mismo que tu hermano, lo mismo que tu hermana, que te has alejado de la iglesia de Jesús. Y peor si después de haberte alejado, te convertiste en pastor. Imagínate. El niño es llorón y todavía lo pellizcan. Estás mal y te sigues tú condenando tú mismo por ganarte unos pesitos de más, unos dólares de más con el diezmo. No, sinvergüenza. Cuidado, hermano. Cuidado, hermana. Te estás condenando y estás arrastrando a hermanos y a hermanas a la condenación contigo. Quien tiene el evangelio como ganancia, encontrará el infierno como pago. Quien se beneficia monetariamente, económicamente, a través de diezmos, primicias, alianzas, ofrendas, colectas, pactos, etc., lo que tendrá al final de su vida es el infierno como pago, como salario, como recompensa. Es algo serio. No es el pensar que yo me salgo y que si tengo poder de convencimiento, si no tengo miedo de hablar en público, entonces empiezo con la Biblia a enseñar cosas diferentes a lo que el Señor ha enseñado. No es así de sencillo. No es así de fácil. Estás en un pecado gravísimo. Y detrás de ti estás arrastrando a muchos otros que como tú ya se dejaron confundir. ¿Cuáles son las mentiras entonces que los protestantes tienen siempre en contra de las ovejas de Cristo, que somos los cristianos católicos, que pertenecemos al único rebaño de Cristo y que lanzan también ellos en contra de los otros hijos de la mujer, de María Santísima, que somos nosotros los que con Cristo conformamos el grupo de los hijos de Dios y de los hijos también de la Santísima Virgen María, nuestra Madre? Mentiras, afirmaciones como las siguientes. Jesús no fundó ninguna iglesia. Es una de las grandes mentiras que ellos suelen decir para que tú, como católico, veas fácil salirte de la iglesia de Jesús para meterte a sus changarritos. Pero como ya hemos visto antes, Jesús sí fundó una iglesia. Mateo 16, 18 al 19. Suelen decir también que Dios no tiene ninguna iglesia, que todas las iglesias son iguales, lo cual es falso. Jesús, Dios, sí tiene una iglesia, una sola iglesia. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 9. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Dios, Jesús, sí tiene una iglesia. Suelen decir también entonces todos estos mentirosos protestantes que la religión no es importante, que la religión no salva, que el que salva es Cristo. Y creen ellos que con tener pegado en la boca el nombre de Jesús ya se van a salvar. Pero Jesús mismo les dice, no todo el que me dice Señor, Señor, se salvará. Y más aún, dice Jesús en Lucas 6, 46, ustedes ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que les mando? No seas tonto. Con tener el nombre de Cristo en los labios no te vas a salvar. Tienes que hacer la voluntad de Dios. Tienes que obedecer. ¿Qué tienes que obedecer? Recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, a través de los cuales tienes salvación y vida eterna. Acudir a los ministros que el Señor ha dejado para que seas purificado de tus pecados y para que tengas nuevamente la reconciliación con Dios. Juan 20, del 19 al 23. Practicar, creer, proclamar una sola fe, no muchas, porque no son muchos evangelios, es uno solo, como nos lo dice de una manera muy hermosa también San Pablo en Efesios capítulo 4, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Espíritu, un solo cuerpo, un solo cuerpo.
No muchos. ¿Cómo te enredaron a ti? Por mediocre, por ignorante. Suelen decir también los protestantes, ya se me iba a salir otra expresión, protestontos, porque a veces como que son eso. La iglesia no es visible, es espiritual. Porque son de la iglesia de Jesús, no nosotros los católicos, según ellos, sino todos los que creen en Jesús. Entonces no hay que ser católico, no hay que estar en la iglesia católica, lo que hay que hacer es creer en Cristo, porque el cuerpo de Cristo no es visible, es espiritual. Falso. Pero es una mentira pues que ellos dicen, ¿no? Dicen también que no importa en qué iglesia estés, porque todas las iglesias son iguales, lo que importa es que creas en Cristo y que leas la Biblia. Ay, Dios mío. Dicen también que si quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, tienes que estar con nosotros en esta iglesia. Y no pues que Jesús no tenía una iglesia, y no pues que Jesús no fundó una iglesia, y no pues que la iglesia, la religión no es importante, y no pues que todas las iglesias son las mismas. Porque te piden, te ruegan, te obligan inclusive a que te metas a la suya. ¿Por qué no te dejan en la iglesia en la que estás y te dan una Biblia? Qué tontos, ¿no? Qué mentirosos. Primero te dicen que ninguna iglesia salva, que la iglesia no es importante, que la religión no es importante, que todas las religiones son iguales, que lo importante es tener la Biblia, pero quieren que te hagas adventista, metodista, bautista, pentecostal, testigo de Jehová, etcétera. Qué mentirosos, ¿no? Y hay gente tan tonta, hombre, que no se dan cuenta de estas mentiras. Ave María. Dicen también muchos de ellos que la Biblia es el medio que nos ofrece la salvación, que la iglesia no sirve para nada. Ah, pero eso sí, tienes que meterte a la de ellos y pagarle al pastorcito mentiroso de esa iglesia tu diezmo y todo lo demás con lo que te extorsionan. Dicen ellos que toda la verdad está en la Biblia y no en la iglesia, lo cual es falso también, porque primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice que la iglesia, no la Biblia, la iglesia es columna y fundamento de la verdad, columna y base de la verdad. Todas estas mentiras son las que llevan a los hermanos protestantes, a los hermanos pastores protestantes, a engañar, a confundir, a arrastrar con la mentira y con el error a todas estas pobres almas cristianas, católicas, ovejas de Cristo, a esas manadas de lobos en las que ninguna oveja es perdonada, como dice Jesús allá en Juan capítulo 10. Pero la verdad es que cada una de esas personas que se ha alejado de la iglesia de Jesús ha cometido el gran pecado de la apostasía. Ha cometido un pecado inclusive mayor, más grave, más delicado que el pecado mismo de la infidelidad. Porque si tú eres casado o casada y cometes el pecado de la infidelidad, le estás faltando, por supuesto, a tu esposo o a tu esposa y al mandato de Cristo que los unió y que dice que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Has faltado a aquel o a aquella con quien te hiciste tú una sola cosa, como dice Jesús. Pero es que al alejarte de la iglesia, has también sido infiel a Cristo, que es tu esposo, porque todos nosotros como iglesia, como miembros de la iglesia de Cristo, formamos un solo cuerpo, una sola iglesia, una sola esposa de Cristo. Y cuando nosotros nos alejamos de esa iglesia de Cristo, cometemos un pecado más grande, un pecado mayor que el de la infidelidad al esposo o a la esposa, que es la apostasía, que se entiende entonces como una infidelidad a quien es nuestro esposo, que es Cristo nuestro Señor. Nosotros somos esposa de Cristo, la iglesia, todos nosotros que somos parte de la iglesia, somos esposa de Cristo. Cuando tú te alejas y te vas a adorar al pastor y a creerle al pastor y a seguir el pastor que no es Cristo, estás como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, yéndote detrás de otros dioses, siendo infiel al único esposo de nuestra iglesia, que es Cristo. Por eso es un pecado muy grave. No solamente que te cambies de iglesita y que te vas a buscar la verdad.
Tonto, ¿cómo te dejas engañar? Es un pecado grave el que estás cometiendo. La apostasía, podemos decir, es el mal mayor que puede sufrir un hombre. No hay para un cristiano un mal mayor que abandonar la fe católica, apagar la luz y volver a las tinieblas, donde reina el demonio, ayudado por sus pastores, por sus ministros, que son todos estos llamados pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, que nadie los nombró, Satanás mismo nada más. Por eso Satanás es el padre de la mentira y es el padre de todos los protestantes que echan mentiras. Y es con mentiras que te arrastraron a esos grupos, no te arrastraron con la verdad. Juan 8:44, el padre de la mentira es Satanás. Así lo entendieron los apóstoles, los verdaderos apóstoles, los que Cristo llamó. Así lo entendieron desde el principio. Pedro, por ejemplo, en su segunda carta, en el capítulo 2, versículos del 20 al 22, miren lo que nos dice. Si una vez retirados de las corrupciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo se enredan en ellas y se dejan vencer, su final se hace peor que su principio. Mejor les fuera no haber conocido el camino de la justicia que, después de conocerlo, abandonar los santos preceptos que les fueron dados. En ellos se realiza aquel proverbio verdadero: se volvió el perro a su vómito y la cerda lavada vuelve a revolcarse en el barro. Eso es cada hermano y hermana que, siendo católicos, pero viviendo mal su fe, se dejaron enredar y confundir y se dejaron llevar a estos lugares en los que los hacen revolcarse en el lodo, en el barro, volviéndose asquerosos aún a los ojos de Dios, volviéndose como los perros que se van a lamer su propio vómito, como con tanta firmeza nos enseña nuestro primer Papa, San Pedro, a quien Cristo puso como piedra de su iglesia, duélale al que le duela, a quien Cristo puso como pastor de su único rebaño, de sus únicas ovejas, duélale al que le duela. De los renegados, es decir, de los que reniegan de la fe cristiana católica, de quienes son herejes, es decir, que enseñan cosas diferentes a las que Jesús y los apóstoles nos enseñaron y que por tanto son apóstatas, dice San Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículos del 18 al 19. ¿En qué se convierten? Según los pastores, todos estos que se metieron a sus iglesitas, changarritos, iglesitas de garaje, iglesias piratas, según ellos se convierten en cristianos. Vamos a ver qué dice la Biblia. No lo dice Padre Julián, para que después no me van a ponchar las llantas del carro. Lo dice el mismo apóstol amado. Primera de Juan capítulo 2, versículos del 18 al 19. Hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Ese es uno de los mensajes que más repiten pues los protestantes, los pastores protestantes, ¿no? Que el anticristo, que la bestia y que bestias, porque vamos a ver quiénes son los anticristos. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, o sea que no es uno solo, no es el Papa. Y tú mintiendo sin vergüenza. Muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Vamos a ver quiénes son estos anticristos. Ellos salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros, pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. Cada uno de estos pobres cristianos católicos que abandonaron la fe suelen decir: yo antes era católico. Tus propias palabras te condenan, apóstata. Antes eras católico, antes vivías de la fe cristiana auténtica, predicada por Jesús. Antes celebrabas la fe, o al menos estabas invitado a hacerlo en los sacramentos. Yo antes era católico. Por eso dice San Juan de ti, que saliste de entre nosotros para convertirte en una cerda que se revuelca en el barro,
para convertirte en un perro que lame su propio vómito. Saliste de nosotros, apóstata, protestante, pastor, pero no eras de los nuestros, porque si hubieses sido de los nuestros, te hubieras quedado con nosotros y hubieras vivido tu fe y te hubieras acercado a Dios y hubieras tenido una experiencia de Dios en la iglesia de Dios, en la iglesia que es casa del Dios Altísimo, en la iglesia católica. Sigue proclamando con todas tus mentiras y con tus excusas y justificaciones y tus pretextos baratos: yo antes era católico. Y eso le vas a decir al Señor cuando te llame. Lutero, que es el primer protestante y el primer apóstata que por lo menos fundó una secta protestante, por lo menos Judas, que era el primer apóstata, no fundó ninguna porque se suicidó, pero el que le siguió después, primer apóstata en fundar una iglesia protestante, que era Martín Lutero, no solamente era hereje, era también apóstata porque rechazó enteramente la fe cristiana católica que para su tiempo llevaba ya más de 1500 años. Y por eso negó los dogmas, que son las verdades fundamentales que Dios ha revelado y que la iglesia ha establecido como guías para que vivamos todos una sola fe. Rechazó las obras buenas, negando la necesidad de hacer obras para la salvación. Rechazó también la posibilidad de una fe verdadera al considerar solamente la fe como una mera opinión personal. Rechazó la escritura entendida e interpretada correctamente porque la apartó de la tradición apostólica y del magisterio de la iglesia. Rechazó la vida religiosa profesada en los votos de los sacerdotes y de las religiosas, el que era sacerdote. Rechazó la ley moral de la iglesia al poner los criterios morales en la opinión personal de los que se quieren beneficiar de esto. Rechazó el culto a los santos y a la Virgen María que interceden por nosotros, etc. Rechazó entonces todo el fundamento de nuestra fe. Rechazó la fe cristiana y se convirtió, por tanto, en cristiano. No, yo antes era católico y ahora soy anticristo. Yo antes era católico y ahora soy anticristo. Eso sí lo puedes decir bien. Bueno, vamos a hacer una pausa en este tema para ofrecer una invitación muy especial a todas las parejas que quieren acompañarnos en un taller que se va a ofrecer en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús este sábado a las 8:30 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Es un mini retiro o un taller para las parejas que quieran fortalecer su relación matrimonial y que quieran entonces convertirse en sacramentos visibles de Cristo con su iglesia, Cristo el esposo, la iglesia su esposa. ¿Cuándo va a ser este mini retiro, este taller? Va a ser este sábado de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús. Van a presentar unos principios o unas bases fundamentales para que su matrimonio mejore, para que su matrimonio se fortalezca. El costo es de $30 por pareja, que incluye el almuerzo. Necesitan llamar a la Cancillería para que se inscriban al 865-637-4769, o si entran a la página web de la diócesis de Knoxville, van a encontrar allí el link para que participen entonces de esta importante actividad. Por lo pronto entonces vamos a hacer una pausa en nuestro tema y los invito a que, si no se han acercado al sacramento de la confesión, lo hagan en los próximos días para que estén reconciliados con el Señor, para que estén en estado de gracia y puedan entonces, con el gozo de la Pascua, celebrar la resurrección de Cristo nuestro Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.
la diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City, les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.